El mundo del misterio te da la bienvenida. Un espacio donde lo anormal es muy normal. Te advertimos que una vez que entras, no podrás salir. Esto es Materia X. Bueno, ya estamos de vuelta, pero de nueva cuenta en este segmento que se transmite los jueves a las 9 de la mañana aquí en Rock and Pop Interactivo y obviamente pues en Rock and Pop, celebrando el Día Mundial de la Radio, que es el sábado. Y bueno, hoy tendremos un tema muy bonito que sería pues la continuación del hablado anteriormente. Y hoy hablaremos del nuevo orden mundial, si el nuevo orden mundial es un mito o posiblemente sea algo factible para la humanidad. La bienvenida a don Racedic Bertrán y a don Karel Jiménez. Buenos días, señores. Buenos días, gusto saludarles. No, un placer, hombre. Buenos días, buenos días. Buenos días, nuevamente pues aquí presentes al pie de la bandera, ¿va? Trayéndoles esta tan gustada sección. Muy bien, ¿cómo te fue con la abducción? Bueno, siempre bien, o sea, ya eso es parte de un convenio que tenemos, ¿verdad? Para mejorar la raza a través de la educación. Eso me gusta, Karel. Muy bien, bueno. Yo quiero saber de ese rollo, pero bueno. Ahí después me contás, Karel, ¿cómo está ese rollo? Bien, ve. Bueno, ¿quién quiere tirar la primera piedra? No sé. ¿La das, Karel, la entro yo? Mira, en todo caso, para que no se nos pierdan los radioescuchas, es prácticamente, recuerden, la segunda parte de lo que estábamos hablando la semana pasada, acerca, sí, ¿verdad?, de la conspiración que existe en el Deep State, o el Estado Profundo, ¿verdad?, para cambiar ciertos sectores de la población. Estábamos hablando de las cuestiones químicas, la cuestión salud, ¿verdad?, la cuestión informática, y ir cambiando estos pequeños estados para el beneficio de ellos. Claro, la cuestión aquí es que a través del tema de hoy, lo que quisiéramos compartirle a la audiencia es que al final ella saque sus conclusiones y todo esto que se habla del nuevo orden mundial, cómo lo valora ella, como un mito o como algo factible. ¿Y por qué lo presento de esta manera? ¿O por qué lo hablo hoy de esta manera? Porque nosotros solo tenemos que revisar la historia de los imperios que han existido en el planeta, el imperio babilónico, el imperio romano. Bueno, si nos vamos ya antes de lo que hoy el oficialismo nos muestra, tendríamos que hablar del sumerio, y si nos vamos más atrás tenemos que hablar del Atlante, bueno, en fin. El punto es que podemos ver en la historia oficial de la humanidad que han existido diferentes imperios. Y cualquier imperio que se levante, ¿qué es lo que desea? Gobernar, controlar. Es decir, simple y sencillamente es hambre y sed de poder. Esto no se trata realmente de únicamente tener dinero, sino que es el elixir del poder, la droga del poder. Y eso lo podemos ver nosotros en naciones, algunos casos tan particulares, tan cercanos que nuestros pies pisan suelo donde huele muchas veces a esas cosas. Entonces, realmente, ¿qué es lo que presenta el concepto del nuevo orden mundial como tal? Pues hemos visto diferentes tipos de información donde líderes políticos han mencionado y enunciado este nombre. Ahora, no solo lo han enunciado, sino que también ha sido parte de propaganda en muchos de las reuniones de altas esferas o de altos mandos políticos en el planeta. Nosotros aquí cercanos podemos ver referencias en un tuit del presidente de Catracholandia, recién inició la pandemia, se hizo el comentario siguiente: estamos
hacia las puertas de un nuevo orden mundial. El presidente de República Dominicana también lo mencionó, la presidenta de Alemania lo mencionó, el presidente Fernández de la Argentina lo mencionó, y en fin, estoy hablando actualmente en la condición de la pandemia. Podemos ver líderes religiosos también mencionando eso, pero ¿por qué tanta pasión de mencionar el nuevo orden mundial? Esto no es nuevo, lo mencionó el presidente Bush padre, allá por la década de los 90, lo mencionó Ronald Reagan también en la década de los 80. Pero ¿por qué tanto mencionar este nuevo orden mundial? Si ustedes se fijan bien, incluso el primer presidente Nayib Bukele también lo ha mencionado. Hasta ha dicho que si la ONU le permite, podría ser presidente de Honduras. ¿Por qué mencionó esto? Porque durante toda esta situación, siempre la gente, ¿cómo ha visto, por ejemplo, a Nayib Bukele? Como una solución para gobernar. La gente está buscando un Mesías. Un salvador, correcto. Un salvador, ¿verdad? La gente está buscando un salvador. Entonces, en la búsqueda de este salvador, van a perfilarse salvadores. La pregunta es, ¿estos salvadores o mesías qué intenciones traen? Usted puede ver en la política, ¿cómo se presentan los políticos siempre en cada campaña? Como mesías, ¿verdad? Nosotros somos el que tenemos la solución. Y no solo me refiero en el caso particular, que se está haciendo ahí el sonido, el efecto especial, porque no es original de la voz de Chac ese sonido. Entonces, el punto es que siempre, ya sea para bien o para mal, siempre se presenta a alguien con la cara de querer salvador. Pero ese salvador, ¿qué es? ¿Es un lobo vestido de oveja o realmente es alguien que trae principios? Y si esa persona que trae principios, ¿a qué nivel realmente de desprendimiento está? De desapego a su orgullo está. Porque pueda que trae buenas ideas, pero aquel que está todavía sumergido en su orgullo, en cualquier momento se enrolla y se pierde. Y entra en el elixir del poder. Entonces el punto es este. ¿Qué es lo que queremos decir para darle la participación a Karel? Que el nuevo orden mundial, lo que se ha venido hablando y tratando de implantar en la mente de la humanidad es un gobierno total mesiánico, es decir, donde se nos presente la solución a todos los problemas de la humanidad. Sí, podemos verlo presente en la supuesta Agenda 2030 de la ONU, donde se presentan una serie de pasos u objetivos a cumplir para llegar supuestamente a la sostenibilidad del planeta y que vivamos en Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, esto es lo que se presenta, pero ¿cómo saber realmente entonces que todo lo que nos están diciendo es real y no está el ingrediente del elixir del poder? Ya vemos que la historia lo ha presentado, un Mussolini, un Adolf Hitler, un Alejandro Magno, el Imperio Romano. Entonces, ¿qué? Exactamente, entonces, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué les tengo que creer o por qué no les tengo que creer? ¿Estamos realmente preparados para un gobierno mundial en este momento? ¿Estamos preparados? ¿Tenemos ya el nivel de madurez interna para poder llegar realmente a consensos donde nos despojemos de las mentiras y el orgullo? Sí. Si vemos que los gobiernos realmente que nos están manifestando hoy día con tanta cuestión que queda entre verdad y mentira y no sabemos tantas cosas y cada día salen nuevas informaciones que revelan o que nos dicen que lo anterior que nos habían dicho no es, pero parece que es, pero no sé. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Podemos creer ahora que realmente tenemos gente preparada, realmente honesta para querer gobernarnos? Y sobre todo, ¿tenemos preparados nuestros corazones realmente el total de la población mundial para ajustarse en un gobierno de principios? ¿Será real todo esto o qué hay detrás de todo esto? No sé, Karel, ¿qué continúas? Pues vea, es muy cierto precisamente lo que decís, que hay que prestar atención a la historia, ¿ok? Y no me voy a ir tan lejos, sino que prácticamente desde los 80, desde los 90, nosotros estamos viendo una condición impuesta por las potencias. Y como decía vos, los mismos representantes políticos desde los 90 en adelante te están hablando de un nuevo orden mundial y lo dicen en sus discursos. Creo que el último que lo dijo fue Donald Trump también. Precisamente que estamos entrando a una parte de un nuevo orden mundial. Recuerden también
de que para los 90 salieron las famosas cartas Iwo, ¿verdad? Que precisamente orientaban y han predicho, ¿verdad? De modo de juego o de manera indirecta todas las eventualidades que hemos estado viviendo el día de hoy. ¿Ok? Han salido agentes, por así decirlo, agentes de la verdad, develando esta famosa agenda, que habíamos hablado en otros programas, que esta agenda no se desarrolla en 5 años, ellos lo desarrollan de 20 años en adelante, y que obviamente debido a la resistencia de estas facciones, porque podríamos decir que somos nosotros los que andamos disque buscando la verdad, hemos logrado atrasar esa agenda o complicarles esa agenda. Ya estaba planificado tanto los desastres naturales, que ahora sabemos que son creados artificialmente por el proyecto HARP y otros proyectos. El Blue Beam está incluido ahí. También tenemos la manufactura, el procesamiento, de ingeniería bioquímica. Y estamos hablando de las armas químicas que estamos utilizando hoy en día a través de enfermedades. Y ya lo he dicho yo, Karel Jiménez lo dice, que el virus fue creado por los gringos y soltado en China. Ojo, no lo está diciendo nadie más, eso es lo que yo creo, claro. Y eso era parte de una agenda, es parte de una agenda. Y recuerden lo que había dicho yo todavía en otros programas anteriores. Según la agenda, nos quedan 3 años más de este supuesto control mundial. Ojo, o sea, esto todavía no se acaba, simplemente es, como decimos, tenemos que ver la historia para saber cómo tenemos que accionar y tratar de crear un plan para contrarrestar esto. Y esto son un montón de cosas, tanto cuestiones económicas, sociales, políticas, ¿verdad?, religiosas. Entonces, es bien complejo. Bien, necesitamos hacer una pausa de 3 minutos, Karel y Racedic. Antes de irnos a la pausa, José Salgado nos dice, curioso que el señor Donald Trump hablaba de la Illuminati Hillary Clinton como la responsable de una megaguerra y un megavirus. Culpa al Illuminati Bill Gates por un virus que el mismo Trump, con financiamiento de El Chapo, regó mientras defendía a un narcotraficante. El COVID-19 se creó en Estados Unidos con financiamiento de la narcobanda. Rizal de Antonio Peralta, la historia es modificada por el NWO. ¿Qué es eso, Karel y Racedic? Nuevo orden mundial. Ok. New World Order. Ok, porque han habido múltiples reseteos. ¿Por qué borran vamos a ver, a Tartaria de su tecnología de la historia? Así es. Sí, a Tartaria la eliminaron. Una sociedad, supuestamente una sociedad que se desarrolló, no sé si dentro de Rusia o del territorio ruso. Sí, fue un país. No, eso fue un reino, antes de Rusia. Sí, bueno, perdón, un reino, correcto, un reino. Ok. Por ejemplo, yo no llamé país, pero sí un reino. Y ahora un gobierno. Todo está saliendo al uno. Nos dice Waldo C. Bueno, nos lo escribe en inglés, pero ustedes que son bilingües. Muy bien, ahí se las dejo, pues. Dice, if humans kill each other at the same rate we kill animals, we would be extinct in only 17 days. Pues sí, o sea, prácticamente, o sea, nosotros somos los máximos depredadores en la cadena. O sea, nosotros no tenemos, para sobrevivir, nosotros tenemos que depredar. Y eso es prácticamente lo que va. Pero eso es lo que nos quieren hacer creer. Exacto. Prácticamente, aunque parezca broma, exacto, y aunque parezca broma, desde la industria alimentaria nos vienen diciendo eso, de que somos carnívoros y que tenemos que, somos carnívoros omnívoros, y no es cierto, correcto, y que tenemos que depredar todo, y terminamos depredándonos a nosotros mismos de varias formas. Bien. Además, yo le perdón, rápido esto,
Ya metiéndonos en el mundo de la ufología y en el mundo de otras dimensiones de realidad, podemos decir que nosotros no somos el último eslabón de la cadena depredadora. A nosotros también nos depredan. Nosotros también nos depredan de diversas maneras. Hay entes que directamente se encargan de alimentarse de nuestra energía psíquica, de nuestra energía sexual, de nuestra energía mental, emocional. Nosotros también somos depredados. También, y no solo en la parte esa, podemos ver como informaciones que hablan, por ejemplo, del canibalismo. Bueno, en fin, hay tanta información, pero en términos generales, nosotros no somos el eslabón primero de esta cadena depredadora. Es cierto, nos han metido en eso, pero por eso tenemos una chispa divina, la cual estamos cada día tratando de pulir, que nos va a llevar a revelar al punto de que nosotros no somos eso que nos han dicho. Nosotros somos mucho más de lo que nos han querido decir y lo que nos han inculcado durante milenios. Somos más, somos dioses. Tenemos el Dios interno viviendo en nosotros. Como dijo Pablo, el Cristo interno que mora en mí. Bien, vamos a Correcto. pausa y regresamos a la carpeta. Bien, vamos de regreso, chavalones, escuchando Rock and Pop Interactivo en este espacio que se le titula La Carpeta, y de nueva cuenta nos acompaña don Racedic Bertrand y don Karel Jiménez. No, estamos aquí, esperando que vos... No, claro, bueno, hoy hablando del nuevo orden mundial, preguntándonos si es un mito o si posiblemente es algo factible para nosotros, para la humanidad. Así es. Y fíjate que precisamente cuando hablas de mito tenemos que saber diferenciar entre mito y leyenda, ¿verdad? Mito va orientado prácticamente a una historia que tiene algo de fabuloso, de mágico, ¿ok? Y aquí podemos catalogar de que si es una de las partes de las teorías, una parte de la historia, que precisamente apuntando a algo que decía Racedic, toda esta cuestión nos preguntan por qué nos quieren controlar. Recuerden que no es el ser humano. Ojo, todavía somos muy limitados en ese sentido de poder. Detrás del ser humano, en la parte de la creación, si nos vamos a la historia sumeria, hubieron dos facciones, bueno, y existen todavía dos facciones de reptilianos o dracos, como le quieran llamar, o dioses, que ambos fueron dioses creadores, pero uno supuestamente nos quería para esclavizarnos y otro precisamente para que nos desarrolláramos espiritualmente. Y desde ahí viene esta conspiración, por así decirlo, adedando o haciendo adendum precisamente a lo que decía Racedic, y ya lo habíamos hablado en otros programas. A nosotros se nos quiere controlar o se nos quiere mantener ciegos debido precisamente porque tenemos esa chispa divina que le llamamos ley de libre albedrío, pero nos quieren hacer creer de que no podemos hacer nada de eso. Entonces, ¿cuál es el fin de todo esto? Precisamente mantenernos en la ignorancia. Y, según la teoría conspirativa, esto viene a ser una agenda planetaria intergaláctica. O sea, mucho más complejo, mucho más largo. O sea, que somos eso, somos títeres para ellos, entre comillas, y para ciertas especies somos ganado. Es interesante, por ejemplo, cómo alguna información nos arrojan los textos gnósticos cristianos, por ejemplo, como la Pistisofía, el texto copto de la creación, que nos muestran algo bien interesante relacionado a lo que vos venís platicando, y es el hecho de que ellos saben el poder divino que tiene la humanidad. Hay una referencia que lo muestra muy interesante en estos textos, donde dicen que cuando se va originando esta creación, ¿verdad? Hay un ser oscuro primero que sale de las aguas primordiales y se dice a sí mismo: no hay Dios delante de mí, soy el único Dios. Y dice que de inmediato aparece de los cielos superiores una luz, un rayo de luz, y le dice: no seas necio, hay un hombre divino antes de ti.
Nosotros venimos como semillas estelares, según lo pueden estar representado en tantas, informaciones espirituales. Y estos saben el poder divino que tenemos. Y al saber nuestro poder divino nos tienen miedo. Por eso han utilizado toda su tecnología y su poder psíquico para controlarnos. Me gustaría un día poder hacer un programa donde platiquemos, porque sí, a veces he visto algunas, puedo decirle yo, en mi visión de las cosas, tergiversaciones con el concepto de Jehová. Y sería interesante porque los textos gnósticos e incluso la cabala mística hoy nos hablan de un dios antropomorfo que le llaman el dios de la Merkabah, y otro dios que es el dios, llamémosle original, por llamarlo de alguna manera, que es la fuente primordial. Pero ¿a qué quiero llegar con todo esto del nuevo orden mundial? Como bien decía Karel, el punto es que esta gente nos quiere controlar. Y cuando nos referimos a esta gente, no solo nos referimos a los politiquillos del planeta, ni a los banqueritos, ni a los sionistas banqueritos. Y lo decimos de esa manera, no de manera despectiva, sino decir que ellos son una parte dentro de la pirámide de control planetaria, sí, pero no son realmente lo más fuerte. Estamos hablando de que quienes encabezan todo esto, como dice Karel, estamos hablando de razas extraterrestres, y incluso todavía para en términos superiores, a ellos también nos controlan. Así como a nosotros nos controlan, también a ellos los controlan. Todo esto es una cadena de control. Siempre aquel principio que detrás de uno siempre hay alguien mayor. Ese principio siempre se cumple. Entonces esto es una cadena de manipulación. El punto es que si realmente esto es o no es mito, como lo expresaba Karel, aquí es donde tenemos que analizar lo que nos decía la historia. ¿Qué es lo que nos dice la historia? Que siempre ha existido un empuje, algo manifiesto de querer tener un solo gobierno planetario, donde todo se pueda concentrar, así como lo fue la antigua Sumeria, así como lo fue el Imperio Romano, que en aquel momento fue el imperio que controló el mundo conocido. Entonces siempre esta intención imperialista. Y lo que decía Karel es importante, porque no solo es cuestión de la Tierra. A algunos les puede dar risa cuando hablamos de ciertas cosas, porque dicen, estos están sacando esta información de Guerra de las Galaxias. Guerra de las Galaxias nos está mostrando realmente realidades de que hay un control galáctico que se quiere hacer por el poder planetario, y que muchos que han canalizado, que han tenido de repente alguna experiencia de contacto directo, y contrastando con textos antiguos, nos damos cuenta que sí han existido ya civilizaciones controladas, civilizaciones conquistadas, y el planeta Tierra está dentro de sus planes. Es más, si nosotros nos ajustamos a lo que dicen las profecías bíblicas, todo esto tiene una comparativa tremenda, porque se nos habla del cuarto gobierno, o el gobierno de la última bestia. Así lo dice, la última bestia. Y dice Apocalipsis, porque sabe que le queda poco tiempo. O sea, hay una guerra que se está llevando a cabo. Eso, sin duda alguna, los que conocen este tema lo saben. Y en esa guerra, llámese intergaláctica, que la Tierra está comprometida en ella, se sabe y se entiende que hay un final, hay un punto final. Por eso dice el mismo Apocalipsis, refiriéndose a Satanás de manera figurativa, porque algunos hoy entienden que cuando habla de Satanás o la serpiente antigua, se está refiriendo prácticamente a reptilianos o draconianos. Saben que les queda poco tiempo. Ellos quieren alzarse con el poder en el planeta, y por eso están haciendo un montón de situaciones, creando un montón de circunstancias. ¿Para qué quieren eliminarla? ¿Para qué quieren reducir la población humana? Porque así pueden controlar. Porque un gobierno, entre mejor control tenga de su población, obviamente va a prosperar en sus planes. Y la Tierra necesitan que tenga un número determinado de personas para que ellos puedan controlar y seguirnos utilizando como lo han hecho desde siempre, como su ganado, como su alimento energético, como sus peones, así como lo podemos ver la nueva esclavitud del día de hoy, cómo ha mutado al trabajo en casa. Todo eso tiene un componente psicológico tremendo. Te están diciendo ahora que tu nueva cárcel es tu propio hogar. Eso es lo que te están diciendo, es tu nueva cárcel, tu propio hogar. Todas las limitaciones y restricciones que te ponen, incluso da risa, porque incluso la nueva prueba PCR o la nueva prueba COVID que hacen en China. Ustedes sabían que en la antigüedad, cuando se enfrentaban los pueblos, el pueblo vencedor terminaba violando a los hombres guerreros del pueblo perdedor. ¿Y por qué los violaban? Los violaban porque a través de esto lo que les estaban diciendo es: nosotros te gobernamos y te controlamos. Es una forma de humillación.
Y todo, si ustedes pueden analizar un montón de circunstancias que están alrededor de todo esto que estamos viviendo el día de hoy, tienen con un componente psicológico tremendo. Componente psicológico tremendo de control, manipulación, humillación, con todo. El hecho de taparte la boca, te están diciendo cállate, vos hablas lo que nosotros queramos cuando queramos. Realmente, y sonará a ficción y a película todo esto, pero quien se ha introducido y quien lo ha conocido no solo por la información que pueda circular en redes, sino que lo coteja con textos espirituales, se da cuenta realmente que estamos caminando hacia ese último gobierno, ese gobierno imperialista que la Biblia le llama la cuarta bestia. Fíjate que algo bien interesante que hablaste, precisamente, y que, como les había dicho yo, el ser humano es un Dios creador, y ellos nos tienen miedo porque no saben la capacidad que nosotros tenemos, porque ellos, dentro de lo que cabe, viven en un universo de colmena, es decir, que ellos se lo repiten y hacen y obedecen de una ley superior a ellos. Y sin embargo, el ser humano no es así. Entonces, nos quieren controlar precisamente porque nos tienen miedo. Entonces, nosotros, por parte de relatos, ¿verdad?, de contactados, se habla de que el ser humano, ¿no?, es capaz de producir música para otras entidades o para otros seres de otros planetas. No conocen la música y no conocen el arte. Cosa que nosotros sí podemos hacer debido a nuestra condición. ¿A qué voy con esto? Que todo el deep state o todo el poder detrás del ser humano se aprovecha de la creación del mismo. Y yo lo había mencionado antes. El arte es uno de ellos. ¿Y qué voy con medio del arte? Precisamente la radio. Estamos hablando, no sé si se recuerdan, precisamente ya hablando del que es un día famosísimo en la historia de la radio, cuando George Orwell habló precisamente aquella narrativa de aquella novela de 1984. Correcto, del contacto de los mundos, ¿verdad? La guerra de los mundos, perdón. La guerra de los mundos, donde la gente que estaba escuchando cayó en pánico y hubieron suicidios. Eso quedó marcado en la historia de la radio. ¿Entendés? O sea, y ver la capacidad y la potencia que tiene, la narrativa y la creación. Y da la casualidad que orientada precisamente al contacto extraterrestre, negando nuestra divinidad extraterrestre, pensando que los extraterrestres son negativos. Lo otro, el séptimo arte, el cine. Se dice, siempre en las teorías de conspiración, de que uno de los precursores para dar a entender de que existe la vida extraterrestre es Steven Spielberg. Se supone que él ha tenido acceso a cierta documentación, a ciertos dossiers, donde a partir de ahí él saca las inspiraciones para la película de E.T., para la película de Contacto del Tercer Tipo. Y parece broma, yo se lo dije en su momento, que a mí me pareció muy, muy interesante la última película de Spider-Man, cuando se presenta al villano Misterio a través de manipulación holográfica. Que todo el mundo lo cree, precisamente. Y ese es el famoso proyecto Blue Beam, que a través de manipulación holográfica, ya sea de ovnis, ya sea de cuestiones divinas, pueden crear caos a nivel social, porque no tenemos la conciencia y no estamos preparados para manipular con este tipo de información o de ese tipo de sucesos. Entonces, ¿cuál es el fin? Crear miedo para poder manipular. Volvemos a lo mismo. La verdad que está interesante todo. Y me gustaría que fuese corrido, pero aquí los ojos, no hablo de los tuyos, Racedik, los ojos que te ponen Gracias, acá, gracias. loco. Gracias. Ya que están hablando del nuevo orden mundial, pongan música de New Order. Y si Está de bien, violación excelente. sexual. Buena propuesta. ¿Ah? Está buena, ¿verdad? Buena propuesta, New Order. Muy bien. Claro. Bueno, felicidades a Karel. True Faith, que pongan. ¿Perdón? True Faith, que pongan. Ah, vaya, de New Order. Felicidades a Karel por el programa de Ciudad Blanca en materia X y analizando las cosas como las exponen ustedes.
¿La venta de drogas tiene algo que ver con esto? Si los mismos Sin gobiernos duda. luchan contra eso, ¿o es que la Nuevamente. droga es algo que provoca la pérdida del control del nuevo orden mundial? Bueno, ahí se lo dejo para que lean la respuesta. Luego de la pausa, regresamos, Karel y Racedi, con la carpeta. Bueno, regresamos, listo. Karen. Correcto, regresamos y vamos a precisamente, bueno, el tema lo desarrollaremos va de manera a que generarle la duda precisamente a ustedes los escuchan, y creo que una de las mejores formas de ver esto es precisamente los mensajes. Porque Karen, hay un mensaje de las drogas. Pues no, claro que sí. Bueno, aquí prácticamente es lo que estamos diciendo. Nosotros, los dioses creadores nos enseñaron la ley en aquellos tiempos se le llamaba la alquimia. Recordad que la alquimia es la padre de la química hoy en día. Entonces, esto también nos lleva a la creación de la bioquímica, ¿verdad? De sustancias alucinógenas o plantas de poder que tenemos en el planeta de manera natural. Si hablamos directamente de este polvo blanco, estamos hablando de que es una planta de poder como tal, pero su procesamiento químico obviamente nos lleva a otros estados. Entonces, claro que sí. Y obviamente sabemos cuál es la historia de todo ese famoso producto en Latinoamérica, que es donde nace, y todo el daño que ha hecho y nos sigue haciendo daño hoy, especialmente a nuestro país. Es que es importante también añadir a esto el componente económico que les es reditable para los gobiernos y para quienes están detrás de todo esto, con la falsa historia de que están peleando contra el narcotráfico. No es real toda esa lucha contra el narcotráfico, porque gran parte del financiamiento que se pueden obtener de grandes entidades que necesitan fondos es a través del narcotráfico. Entonces no es real lo que nos presentan muchas veces de la lucha contra el narcotráfico. Otro componente interesante de las drogas, aparte de lo que decía Karen, es que sí, tienen un componente incluso que se puede utilizar para muchas cosas del mundo espiritual. El problema es cuando se tuercen estos principios. Esta gente conoce realmente la psique humana. Con los que estamos tratando, no solo es la fuerza del poder del conocimiento de la psique que tienen estos extraterrestres, sino también gente aquí en el planeta que conoce muy bien. Si sabemos toda la información que nos aportó un Carl Jung, y en fin, cualquier gran experto que pudo conectar la espiritualidad con la psicología, pues esta gente conoce esta información. Entonces, si yo sé, por ejemplo, que determinada dieta alimenticia te es favorable para tu crecimiento, para tu desarrollo, para tu espiritualidad, ¿qué hago yo desde el lado oscuro? Pues entonces sé que al utilizar una dieta contraria, ¿qué voy a crear? Un daño en ti. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que lo que se ha hecho con las drogas es tergiversar el poder que pueden otorgarle al ser estos tipos de estupefacientes, lo tuercen y lo hacen entonces que se vaya, como quien dice, al lado oscuro, en lugar de aprovechar todas estas sustancias desde el lado donde se pueden aprovechar. Lo digo de esta manera porque el problema está en satanizar las cosas y no entender que no es que en esencia sean oscuras, es que es la tergiversación que se nos han dado las cosas. Adelante, Carlos, vamos con más preguntas. Ok, vamos a ver, Waldo C. Y si nos pregunta o escribe, y si reducen la población disminuye la demanda y ellos mismos saldrían afectados. Recuerden que no solo la gente pobre se está muriendo, esto va parejo. Claro, o sea, ellos tienen sus sectores y obviamente a la gente que les importa. Un Oni nos escribe una rola cuando tú estás... Solo permíteme. Hay una cosa ahí que quiero aportar. Es el hecho de entender que aquí se cumple aquel principio que dice, mal paga el diablo a quien bien le sirve. Hay mucha gente ignorante que está sirviendo a estos planes pensando que van a ser parte de todos estos planes porque les han ofrecido esto, pero que al final los van a sacrificar. Entonces ya debemos de entender que hay gente que tiene el poder real sobre el planeta y que no les importa todos los que están trabajando. Hay muchos que fielmente les están ayudando, pero vendrá el momento donde simple y sencillamente serán eliminados. Y esto lo pueden encontrar en la profecía que nos muestra el Apocalipsis con la caída de la Gran Babilonia. Vendrá un tiempo donde muchos que han ayudado al sistema serán sacrificados en nombre de supuestamente una nueva era, que es el nuevo orden mundial. Adelante. Mira, aquí nos escribe Robert Alessandro Nedan. Hackeé la computadora del Vaticano. Jesús no existió, lo crearon para dominar al mundo. Fíjate que, lejos de la broma de esto,
Hay un famoso funcionario en Estados Unidos de apellido Kissinger, si no me equivoco. Ahí precisamente hay un proyecto del cual él tiene metidas las garras, donde se hablaba precisamente de clonar a Jesús, precisamente para crear un líder político a beneficio de ellos. ¿Y quién mejor que Jesús? Está ese proyecto. No sé en qué terminó, no le di seguimiento a eso, ahí se lo voy a contar más adelante. A veces la ficción, como dices, no tiene nada que ver con la realidad, o sea, la realidad supera la ficción. Fíjate que no sé si vos has conocido este video famoso que se llama iPad God, donde No. En este video es un 3D que no recuerdo qué cineasta lo hizo, que tiene información de este mundo oculto, un famoso cineasta, y él muestra una representación de lo que estás diciendo. Y esto es parte del proyecto Blue Beam también, la recreación nuevamente de Jesús y otras llamémosle deidades de otras religiones, que va a ser parte del proyecto Blue Beam. Ahora, que Jesús no existió, pues es un tema bastante interesante de debatir. Lo que sí yo puedo decir en base a esa información que él dice es que es real, que el Jesús que se nos presenta es un Jesús ficticio. Toda la estructura que se ha mostrado hoy de Jesús es una tergiversación sutil de verdades profundas de quién realmente fue Jesús. Nosotros que, bueno, en este caso, Karel, según lo que puedo intuir y que nos hemos introducido en este tema, toda persona que está inmiscuida fuertemente en el mundo de la conspiración, pero desde el punto objetivo, real, toda persona que está metida en el mundo de la ufología de forma objetiva y real, se da cuenta que Jesús sí camina en este planeta y que es del personaje más importante que puede representar para la humanidad en términos de lo que se pudo lograr con el caminar de Jesús por acá. Pero bueno, ese es otro tema a platicar más adelante. Es cierto, hay manipulación con Jesús, sin duda alguna, hay una gran manipulación. Mira, nos dice Gustavo César Córdoba: buenos días a todos en cabina. El nuevo orden mundial, propiamente dicho, no solo es un estado profundo, como puede ser el Bohemian Group, los Skull and Bones o la Orden 322. El orden mundial es un plan orquestado más arriba de todos ellos. Existe una entrevista hacia una exfuncionaria del Banco de la Unión Europea donde habla que los verdaderos gobernantes de este mundo son seres de cráneos alargados. No recuerdo muy bien el nombre de ella. Sí, se debe estudiar de igual manera a los Rothschild, ya que ellos fueron los creadores actuales del Estado de Israel o movimiento sionista. Y en la más evidente acción de un nuevo orden mundial, la agenda iniciada aquí. No, es lo que estábamos hablando precisamente en el programa. Ahí circula ese video de esta ministra del Banco Mundial, ahí está, es cierto, ahí está la entrevista con ella, todo lo que él dice. Correcto. Fernando Leiva: no deberían mandar a música en el programa, la carpeta. Pérdida de tiempo, más bien queremos 2 horas de la carpeta. Bueno, es que así es la programación, no podemos hacer otra cosa. Simplemente pues seguimos lo que es la dictado aquí. Bueno, Racey, creo que nos llegó el tiempo. Así es, yo quiero invitarles nada más a que nos acompañen los jueves aquí en la carpeta. Siempre que Chuck nos invite será un placer poder compartir con Karel y con todo pues la audiencia de la Rock and Pop, en la cual me fascina poder estar porque los aportes que hacen son grandísimos. Qué bueno, yo también tengo un programa, pero donde lo hago, pues el dogma, la creencia no permite la fluidez que sí lo hace la audiencia de la Rock and Pop, con lo cual pues me siento fascinado como pez en el agua platicando con gente que realmente está buscando, y eso me alegra mucho, gente que está buscando y no se está quedando. Karel, un placer compartir contigo, Karel, también. Sí, hombre, muchas gracias, Rosel. De igual forma, muchas gracias a todos por escucharnos. Gracias también por apoyar el canal. Ya llegamos a los 102 suscriptores en menos de un mes, y eso, de verdad, créanme que se los agradezco, y voy a seguir haciendo programas para ustedes. Pues, gracias en el máster a René, ¿verdad? Y sin más, pues, esto fue todo. Nos veremos en el próximo episodio de La Carpeta. Espero que el programa haya sido de tu agrado. Si es así, déjame tus comentarios. Suscríbete y danos un like. Comparte y síguenos también en todas nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook. Hasta pronto.